Nos encontramos aquí nuevamente para un capítulo de la serie técnica de Asprocan, en esta ocasión con el profesor Raimundo Cabrera de la Universidad de La Laguna, y estaremos hablando del problema del picudo. Estamos en una finca con problema de picudo y bueno, Ray, ¿qué nos cuentas de cuál es el problema que ocasiona el picudo en un cultivo de platanera? ¿Por qué es tan importante? Hola, ¿qué tal? Bueno, el problema con el picudo de la platanera es un poco lo mismo que ocurre con cualquier otra plaga, es decir, en este caso es un insecto que se alimenta de la platanera y en esa actividad de alimentarse de ella pues le va a causar un perjuicio a la planta. La gravedad pues depende muchas veces de la cantidad de picudo que tengamos en un sitio concreto. ¿Cómo podemos saber si una planta está afectada o no está afectada por picudo? En principio, viendo la planta es difícil. O sea, a simple vista muchas veces vemos la planta con un aspecto más o menos normal. A veces la notamos un poco más débil, pero también es cosa que ocurre no solo por picudo, sino por otras plagas o por otras enfermedades. La mejor manera es mirar a nivel del cuello de la planta, ver si encontramos adultos. Podemos colocar trampas de muestreo, con lo cual esas trampas llevan feromonas, van a capturar los adultos del picudo y ahí podemos confirmar la presencia de la plaga en esa finca. O a veces cuando se cortan las cepas, muchas veces se ven las galerías que causa las larvas de este insecto en el interior. Es decir, la mejor manera, cualquiera de ellas te da una orientación de lo que está ocurriendo, ¿no? Y una vez que lo tenemos, ¿es una plaga que es fácil de controlar, difícil de controlar? ¿Qué alternativas tenemos de manejo? Bueno, el problema con el picudo es que es una plaga introducida, y al ser introducida no tenemos enemigos naturales para un control, digamos, biológico. Es decir, muchas veces tenemos insectos que por la misma dinámica de poblaciones, por los enemigos naturales que tienen, se mantienen a unos niveles que no causan daño importante. El problema con el picudo, igual que casi todas las plagas introducidas, es que viene el insecto, pero no sus enemigos naturales. Por lo tanto, una vez que lo tenemos, la única manera que podemos lidiar con él es intentar controlarlo, mantener las poblaciones bajas, porque no lo podemos erradicar. Es un problema, es una realidad. Hasta ahora no se ha conseguido erradicar en ningún sitio. Entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Bueno, antes se utilizaban insecticidas químicos. El problema con los insecticidas químicos es el de siempre con las plagas, que los insectos adquieren resistencia, es decir, se adaptan, se acostumbran a ese veneno, se mueren los que son más débiles, pero los que son más fuertes van quedando y esos son los que dan lugar a la siguiente generación. Claro, en ese momento ya las poblaciones son resistentes y el tratamiento con insecticidas químicos o no sirve de nada o la eficacia es muy baja. Uno de los métodos de control que podemos emplear, visto que los insecticidas químicos no nos solucionan el problema, es el empleo de trampas de feromonas. Se llaman feromonas porque son sustancias que produce el propio insecto, y en este caso son feromonas de agregación, que eso quiere decir que es una sustancia que atrae tanto a machos como hembras de esta especie. Por lo tanto, vamos a tener una mezcla de ambos sexos juntos. Al colocar la trampa, los insectos caen dentro y luego no pueden salir y acaban muriéndose. Se ha conseguido un buen control con este sistema. La cuestión con las trampas es que hay que seguir un manejo, un seguimiento de las trampas, hay que colocarlas de forma adecuada en el terreno para evitar que pequeños detalles como que el terreno ceda un par de centímetros hace que ya el insecto no pueda subir y entrar y quedarse atrapado en su interior. Y luego la otra cuestión también que hay que tener en cuenta con las trampas de feromonas es el radio de dispersión de la feromona a partir de la trampa, que es donde se coloca. Muchas veces se recomendaba, o antes se recomendaba, que se pusieran a cada 20 metros, pero algunos estudios que hemos hecho lo que nos han indicado es que esa eficacia a partir de los 5 metros disminuye muchísimo. Por lo tanto, hay que colocar una densidad de trampas más alta. Algunos de los modelos que hay en el mercado son trampas que se entierran en el suelo, por lo tanto, digamos que son fijas, porque otra alternativa o tener el manejo con las trampas sería colocar una línea de trampas y luego cada 2 semanas, por ejemplo, desplazarla esos 10 metros para capturar las poblaciones de adultos que pueda haber en otra zona. Porque siempre hay que tener en cuenta que estamos capturando adultos. El daño en esta plaga, el daño más importante lo causa la fase larvaria, que es la que se encuentra dentro de la planta y que no solemos ver. ¿Qué es lo que intentamos con la captura masiva con trampa? Evitar que haya muchos adultos que pongan muchos huevos y que haya muchas larvas en el interior. Y esto, bueno, se puede conseguir, se han conseguido incluso reducciones de casi el 90% de las poblaciones de picudo en fincas que han seguido un manejo adecuado con trampa. Y eso es importante. ¿Cómo puede llegar un picudo a una finca? Una finca no está infectada y aparece el picudo. ¿Cómo puede haber llegado? Este insecto, la dispersión que tiene, básicamente es caminando. Pero
camina muy poco, por lo tanto se desplaza dentro de la finca algunos metros, aunque hay algunos estudios que indican que puede caminar un poco más, pero otros, sin embargo, dicen que sus movimientos son a poca distancia. Por lo tanto, a pesar de que tienen alas, tampoco se ha comprobado que sean grandes voladores. Entonces, la única manera, o la manera más frecuente que conocemos de que se pueda pasar de una finca a otra es o porque se transporta con material contaminado, se transportan adultos o restos de material con huevos o con larvas, o bien desplazamiento, pero tarda un cierto tiempo. Pero no, en general podemos decir que un desplazamiento a más de 50 metros, 100 metros, eso es transporte, se ha llevado con plantas contaminadas o con material, incluso en los mismos instrumentos que se utilizan, si no se tiene cuidado y demás. El picudo, ¿por qué parte de la planta entra? ¿Cómo entra? ¿Nos puedes explicar un poco más eso? Bueno, cuando hablábamos del manejo de las trampas, del control, decíamos que capturábamos adultos. Realmente también decíamos que el daño lo causa la larva que está en el interior. Entonces, cuando el macho y la hembra se aparean, la hembra tiene una boca muy pequeñita y lo que suele hacer es una pequeña cavidad, un par de milímetros, es decir, a simple vista no se ve, en la parte del cuello de la planta, abajo en la cabeza. Ahí deposita un huevo que puede ser de 1 milímetro y medio, un color blanquecino, que en campo prácticamente pasa desapercibido, y a partir de ahí, de ese huevo, sale una larva muy pequeñita que se introduce al interior. Esa larva pequeña se mete hacia el interior de la cabeza, sigue desarrollándose, se sigue alimentando, empieza a hacer unas galerías en el interior y luego muchas veces incluso sube por la parte central hacia arriba. Cuando completa su desarrollo larvario, busca unos sitios donde hacer una pupa, es decir, un estadio de transformación, y de esa pupa va a salir el adulto que queda otra vez en el exterior y es que nosotros vamos a capturar en las trampas. Muchas veces en el campo que nos encontramos que no solo tenemos picudos, sino tenemos también taladro, tenemos la traza, es decir, y otros insectos, y muchas veces la gente confunde incluso los daños por traza por los daños por picudo. Con un poco de experiencia pues se ve que las galerías del picudo suelen ser mayores y demás, pero claro, eso es cuando la larva es grande. Cuando las larvas son pequeñas, el tamaño de las galerías es similar. Por lo tanto, muchas veces el control de una plaga tampoco nos debe hacer olvidar el control de las otras que tenemos. Y ahí tendríamos que ir a un manejo integral del cultivo, un manejo de ver el cultivo en conjunto. Es decir, qué medidas tomamos para el picudo, pero qué medidas podemos tomar para otras plagas y que no interfieran en los métodos de control del picudo. Pues muchas gracias, Raimundo, por informarnos también del tema del picudo y por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer, y cualquier cosa que necesiten, pues saben dónde estamos, en la universidad. Muy bien, y recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, su técnico es quien mejor puede asesorarle.